Buenos días a todos. Feliz Día del Padre, aquellos que tienen la bendición de serlo. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana para meditar en una oración en Efesios. Ahí me acomodo, no se preocupes. Ahí está. Efesios capítulo 3, versículos 14. Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice así el texto: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, este es el motivo de oración o los motivos de oración, conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Con qué objetivo? A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está escribiendo a estos hermanos en Éfeso que estaban pasando distintas circunstancias, y en la carta hay dos oraciones como esta. Esta es la segunda oración que vamos a encontrar en la carta. La primera oración está en el capítulo 1 y Pablo está agradeciendo por ellos y pidiendo también sabiduría, revelación, conocimiento. Está pidiendo por la bendición de estos hermanos, esperanza, poder. Y en esta segunda oración que se registra en la carta, Pablo está pidiendo fortaleza espiritual, amor, crecimiento, plenitud de Dios. Y es un motivo que Pablo dice que lo hace de rodillas. No en todos lados está esta expresión, es una expresión que está en esta carta. Pablo dice que dobla sus rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una actitud de, no solamente de reverencia, no solamente una actitud física, sino un clamor especial, ¿no? Un clamor especial. Así que será bueno para nosotros meditar sobre este clamor. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el motivo de esta oración? Porque seguramente va a ser también importante para con nosotros. Miren, hermanos, Pablo cuando les dice doblo mis rodillas por esto, lo que les está diciendo es: estoy preocupado de ustedes sobre estas cosas, me preocupan estas cosas de ustedes y por eso le doy una especial importancia a esta oración, por eso doblo mis rodillas, por eso me preocupo en clamar, no solamente orar, no orar a la ligera, ¿no? Hay motivos de oraciones que nosotros a veces hacemos que son motivos medio a la ligera, ¿no? A veces nos pasa la costumbre de orar por los alimentos, la costumbre de orar al salir, de orar al irnos a dormir, y medio que es automático. Ahora, cuando nos pasa algo importante en la vida, y todas las cosas son importantes, porque el día que no tenés para comer, o el día que no podés caminar, o el día que tantas cosas, ¿no? Ahí se vuelven importantes las cosas que son rutinarias. Pero cuando tenemos un motivo especial de oración, claramente nuestra oración, nuestra actitud delante de la oración, delante del Padre cambia. Las prioridades hacen que nuestra oración sea distinta. Y esto es lo que Pablo está manifestando ahí. Esto que yo voy a orar por ustedes, no es una oración rutinaria, no es una oración común, no es algo secundario, es algo realmente importante. Hermanos, cuando más de una vez oramos por la iglesia y cuando muchas veces nos juntamos con los hermanos los miércoles a orar por la iglesia y a charlar sobre las necesidades de la iglesia, hay un motivo de preocupación que viene constantemente a nosotros sobre la iglesia, y es el siguiente. Nosotros, por la gracia de Dios, y esto es natural en la iglesia, tenemos muchas personas que nos visitan, muchas personas que están en medio nuestro y que gracias a Dios se sienten cómodas, y a veces esa visita se prolonga en el tiempo y a veces se prolonga en los años, y las personas se acomodan en medio nuestro y aprenden las costumbres
y de alguna forma aprenden cómo comportarse en medio nuestro. Pero la pregunta muchas veces es, ¿realmente conoce al Señor? ¿Realmente es del Señor esta persona? Si mañana viene el Señor y nosotros nos vamos porque esa es nuestra esperanza, ¿esta persona se va con nosotros o se queda? Y la siguiente situación que a veces preocupa es el nivel de crecimiento espiritual, que son los motivos, parafraseando un poco, o interpretando un poco el texto, es los motivos por los cuales Pablo ora de rodillas. Es el crecimiento espiritual personal. Porque lo que a veces pasa, hermanos, en medio nuestro es que ante las dificultades, ante las situaciones, ante los desencuentros, ante distintas cosas, personas que han estado años en medio nuestro, parecen no haber entendido nada. Parecen no haber tenido primero un encuentro con Jesucristo, y eso es muy serio, claramente porque de eso depende nuestra salvación, la salvación del alma. Y por otro lado, algunos otros parecen no haber crecido. Y este es un motivo de preocupación. Y por supuesto es un motivo de oración. Y ustedes saben que cuando nos toca compartir los domingos, para mí es mucho más fácil compartir los viernes, ¿no? Te dan el texto, lo tenés que estudiar, lo tenés que explicar, reflexionar sobre el texto y punto. Pero cuando nos toca hablar los domingos, una de las cosas que tratamos de hacer es el ejercicio espiritual de tratar de entender qué es lo que necesita la iglesia. ¿Qué es lo que Dios le quiere decir a la iglesia? Y así como Pablo manifiesta en esa doblada de rodillas su preocupación, yo quiero transmitirles nuestra preocupación. Es mi preocupación personal, pero es la preocupación del Consejo Pastoral. Nuestra preocupación. Nuestra preocupación es esta. ¿Cuánta gente está en medio nuestro? Quizás vos estás en medio nuestro hoy. En el tiempo, pero no has conocido a Jesucristo. En el tiempo, pero lo conociste como tu Salvador, pero todavía no es tu Señor, no has crecido espiritualmente. Y por ahí podemos estar llenos de personas que nos visitan, que son religiosos, que les gusta venir el domingo, que se sienten cómodos, que la música es simpática, que no les molesta, que les gusta cantar, que reciben afecto, que alguien les pregunta cómo está, que pueden tomar un mate cocido junto con los hermanos. Y se convierte esto en una religión. Pero la palabra de Dios nos dice que esto no es una religión, que el único que puede reconectarnos con Dios es Jesucristo y nos invita a una relación personal con Dios a través de Jesucristo, que es una cosa totalmente distinta a la religión. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la necesidad de poder preguntarnos si somos religiosos o verdaderos cristianos. Tenemos esa necesidad. Cada uno de nosotros tiene que hacer la cuenta y decir, ¿soy yo realmente un verdadero cristiano o lo mío es religión? ¿Soy un cristiano nominal? Es decir, me dicen, vos sos cristiano. Sí, yo soy cristiano. ¿O soy un verdadero discípulo de Jesucristo? Porque ese es el motivo por el cual Pablo está doblando sus rodillas. Hermanos, ¿cuál es el riesgo si yo simplemente soy un cristiano nominal? ¿Cuál es el riesgo si yo vengo y me siento cómodo y me siento acá y participo? Hasta algunos se bautizan, pero no pasan esa línea. Mira, el riesgo es doble. El riesgo, en primer lugar, tiene que ver con desagradar a Dios. Y también tiene que ver con sufrir las consecuencias, como cualquier hijo de vecino que no conoce a Dios. Fíjate lo que Dios le dice, habla sobre el pueblo de Israel en 1 Corintios 10. Dice así, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, podríamos decir nuestra iglesia, pero en este caso está hablando de Israel, todos estuvieron bajo la nube. Habla del peregrinar en el desierto, ¿no? Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y de la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Este es el riesgo. Este es el riesgo de ser un religioso en medio nuestro. Este es el riesgo de ser un religioso en medio nuestro y no ser un verdadero discípulo. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos vienen a la reunión, todos cantan,
todos ofrendan, todos se bautizan, todos, pero dice, de los más de ellos no se agradó Dios. Puede ser que si yo soy un religioso y estoy en medio nuestro, pueda hacer todas las acciones normales que hace un cristiano en medio nuestro, pero la realidad es que no voy a estar agradando a Dios si no soy un verdadero discípulo, si no estoy creciendo, si no pasa algo dentro mío que se ve de afuera, para decirlo con palabras simples. Tiene que pasar algo adentro mío, luego de la conversión, además de la conversión, que se pueda ver de afuera. Porque si no, Dios no se agrada. Y es más, dice que esos de los cuales Dios no se agradó quedaron postrados en el desierto. ¿Sabes de qué me habla eso? De las consecuencias. De las consecuencias. No hay nada más triste para nosotros y que más nos pese el hecho de tener la responsabilidad por la Grey y ver que hay personas que están en medio nuestro por muchos años y después su casa es una ruina, su vida es una ruina. Y vos decís, estuvo acá, como estos todos estuvieron en el desierto, todos pasaron el mar, todos comieron el alimento espiritual, todos. Escuchó los mensajes los viernes, quizás tomó alguna nota, quizás aprendió algo, pero no le pasó nada adentro que transformó su vida y un día como estos quedaron postrados en el desierto. No es un mensaje general, es un mensaje personal. Tenés que hacer la cuenta vos mismo. Porque si no, con este frío, por ahí convenía quedarse en casa, ¿no? Tapadito y listo. La religión no salva a nadie. La religión no bendice a nadie. La religión no transforma vidas. Y la propuesta de Dios es otra. Por eso este motivo de oración está aún vigente. Es un gran motivo para doblar nuestras rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no pide bendiciones, pide una transformación espiritual profunda. Pablo no pide cositas que a veces pedimos nosotros, pide una transformación espiritual profunda. Este pasaje nos enseña a clamar de rodillas por un proceso progresivo que nos lleva a experimentar la plenitud de Dios. Así de grande es el objetivo de Pablo. Y fíjense lo que pide, para que os dé. Lo primero que dice es, para que os dé ¿qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Está diciendo Pablo, yo deseo que ustedes, hermanos, sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Poder sobrenatural del Espíritu Santo, un poder sobrenatural que nos lleva a crecer y que nos lleva a perseverar. Es esa fortaleza que nos permite enfrentar las tentaciones. Es esa fortaleza que nos permite enfrentar las pruebas. Es esa fortaleza interior que nos permite estar de pie aunque estemos todos rotos. Es esa fortaleza en fe que nos permite estar esperando la venida del Señor constantemente. No es una fortaleza humana. No le está diciendo voy a hablar para que vos te repitas frente al espejo todos los días 10 veces, mirá qué lindo que soy, mirá qué bueno que soy, mirá qué fuerte que soy, vos podés, querete, amate y todas esas pavadas que a veces se dicen, ¿no? No está hablando de eso. Está diciendo quiero que el Espíritu Santo te haga fuerte de adentro para afuera. Que pase algo en tu intimidad. Que pase algo en tu intimidad que se ve afuera. Cuando David va a enfrentar a Goliat, ¿se acuerdan lo que pasó? David va a enfrentar a Goliat y le dice, ¿qué vas a hacer vos, pastorcito? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué podés hacer vos, pastorcito? ¿Y él qué cuenta? Él cuenta algo de su intimidad. Dice, cuando yo cuido las ovejas y estoy ahí en el medio de la nada solo, con las ovejas y viene el lobo, vienen los animales feroces a comerse las ovejas, yo los defiendo. Es algo que pasaba en su intimidad, pero él lo tiene que traer para decir, mirá que no es la primera vez que me enfrento con algunas cosas, ¿no? La realidad es que ahí se ve lo que pasa en nuestro interior cuando aparece Goliat. Y lo que Pablo está queriendo pedir para ellos es que eso que pasa en el interior exista en estos cristianos de forma tal de que cuando ellos te tengan que enfrentar a los Goliat de su vida, a las diferentes circunstancias, puedan hacer referencia a cosas de su intimidad. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos, intimidad espiritual que nos permita afrontar las circunstancias de la vida.
Intimidad espiritual que nos permita contenernos cuando tenemos ganas de decir cosas. Intimidad espiritual que nos permita estar de pie cuando venga la enfermedad. Intimidad espiritual que haga a nuestro ser interior espiritual crecer de forma tal de que podamos glorificar a Dios. Este es el hombre interior que según Romanos 7 se deleita en la ley de Dios. Y es el hombre interior que dice la palabra de Dios que es renovado de día en día, aunque el hombre exterior se va desgastando. Esto lo dice 2 Corintios 4, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque el hombre exterior, el físico, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Lo primero que Pablo pide es esto, hermanos. Y esto es algo que ocurre en nuestro interior. En algún momento, tarde o temprano, sale a relucir. En algún momento, tarde o temprano, sale a relucir. Si tenés una vida espiritual sana dentro tuyo, si hay vida dentro tuyo, y si hay fortaleza espiritual, o en algún momento sale a relucir lo contrario, porque la prueba y la tentación vienen a la vida de cada cristiano. Y hay hermanos que pueden decir todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. ¿Qué me fortalece? Filipenses 4:13. Y hay otros que hacen una ruina de su vida porque no había profundidad en su vida espiritual. Dice más, dice, no solamente quiero que sean fortalecidos en el hombre interior, sino que quiere que esto sea para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo tome lugar en nuestra vida. No habla de una visita, no es que digan, bueno, vamos a hacer que hoy habite Cristo en mi corazón. No habla de eso. Cristo, el Espíritu Santo de Dios, viene a morar a la vida de aquellos que creen en Él una vez y para siempre. Aquellos que confiesan sus pecados a Él, Dios hace morada en ellos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muero a la vida anterior y tengo un nuevo nacimiento que permite que Cristo viva en mí. Ahora, no habla de este nuevo nacimiento, a pesar de que es un requisito, sino que habla de que Cristo tome lugar dentro de mi vida. Que mi vida sea gobernada por Cristo. No solamente que Cristo sea mi Salvador, lo cual es un requisito, sino también que Cristo sea mi Señor. Fíjate los motivos de Pablo por ellos, ¿no? Fíjate los motivos nuestros por nosotros mismos. Cristo debe sentirse en casa, en nuestro corazón, gobernando cada rincón. Este es el motivo. Que yo esté verdaderamente crucificado, que mi forma de ser, que mi forma de pensar, que mis hábitos que no son de Dios, que todas aquellas cosas que no son de bendición estén crucificadas y que sea Cristo el que gobierne mi vida. ¿Te pasa esto? ¿Te pasa esto? Al menos estás ahí en una lucha y en una oración. ¿Llorás cuando hay fracaso en estos aspectos en tu vida? ¿Te gozás cuando ves reacciones que no te son naturales en vos porque Dios está haciendo una obra en vos? ¿O no pasa nada en tu vida? Porque de vuelta podés ser como aquellos israelitas que iban en el desierto, todos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios y sufren las consecuencias. Es tristísimo, hermanos. Es tristísimo cuando vemos supuestos probables hijos de Dios que por años están en medio nuestro y sin embargo un día salen con un martes 13 que no lo puedes creer, con unas situaciones, con unas respuestas, con unas reacciones, con unas decisiones para su propia perdición que no lo podés creer. Y vos decís, ¿qué pasó? Tantos años escuchando la palabra, todos. Sin embargo, no pasó nada internamente. ¿Qué más dice? El objetivo dice, para que seáis, a fin de que seáis arraigados y cimentados en amor, dice el 17. 18. Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Usa dos figuras ahí, dos figuras muy gráficas, muy fáciles de entender. Nos habla de arraigados y nos habla de cimentados. Las dos cosas tienen que ver con bases. Cuando un árbol va a crecer, primero va a echar raíces.
Es una necesidad. Cuando el árbol no tiene raíces, viene un viento cualquiera y lo tira. Pero normalmente cuando vos ves un árbol alto, ¿no? A mí me preocupan los árboles de casa porque ya se fueron de mambo y es imposible cortarlos. Pero así como el árbol se fue para arriba, claramente hemos encontrado raíces gigantes en el living de mi casa. Hemos tenido que romper porque se levantaba el piso. Y vos decís, ¿cómo llegó esta raíz acá? Es gigante la raíz. No sé hasta cuántos metros alcanza, pero sí que entró a mi casa por lo menos 10 metros. Una cosa así. Pero es la necesidad que tiene el árbol, no solamente para alimentarse, sino para sustentarse. Y esto es lo que nos propone Pablo, nos propone Dios a través de él. Que estemos arraigados y cimentados en amor. Ahí hay otra imagen, la imagen del edificio. El edificio, cuanto más se tiene que ir para arriba, mejores cimientos tiene que hacer. Para hacer una casita más o menos chiquita, bueno, hacen unos cimientos chiquitos, ¿no? Una cosa muy sencilla, pero cuando te tenés que ir 100 pisos para arriba, 100 pisos para arriba, ¿cuántos cimientos tenés que hacer? ¿Cómo tiene que funcionar eso? Bueno, Pablo lo que propone es eso, no que seas una semillita que echó raíces chiquititas ahí, ¿no? Como aquella que no tenía gran profundidad la raíz. Y entonces vienen las situaciones y se seca, se muere. No es eso lo que propone Dios. Lo que propone Dios, lo que divide de alguna forma a un cristiano verdadero en crecimiento y a un cristiano nominal, a un religioso que simplemente le gusta estar en medio nuestro. Es esto, es la raíz que permite el crecimiento. Es el cimiento que permite que el edificio no se caiga. Porque ahí está la cosa, ¿no? Porque mientras no hay tormenta, como en la parábola de los dos cimientos, mientras no hay tormenta no pasa nada. Ambas casas se ven de la misma forma. Mientras no pasa nada en la vida, está todo bien. Venimos, estamos, cantamos, se nos ve de afuera bastante bien y no pasa absolutamente nada. El problema es cuando viene la tormenta. El problema es cuando el análisis no da como nosotros quisiéramos. El problema es cuando mi hijo se enferma. El problema es cuando me quedo sin trabajo. El problema es cuando la tormenta viene. Y ahí es donde se ve de qué estamos hechos. Si el árbol tenía raíces, se va a mantener. Si el árbol no tenía raíces, va a caer. Hace unos años atrás, no sé, seguramente se acuerdan, pero me acuerdo un domingo que vinimos a la reunión que estaba todo cortado. La cantidad de árboles caídos que había habido, una tormenta muy fuerte. Y me acuerdo que estaba todo cortado, que no estábamos cambiando de calle a calle, todo Pueyrredón, por lo menos estaba San Martín también, pero Pueyrredón más. La cantidad de árboles caídos. Y así, hermanos, si nosotros miramos para atrás en la historia de la iglesia, desde que yo tengo memoria, ya van por ahí 20, no sé cuántos años que estamos acá, 25 creo. Mirás para atrás la cantidad de árboles caídos, la cantidad de hermanos que estaban en medio nuestro, que cantaban las mismas canciones, que concurrían a los mismos cultos, que escuchaban los mismos mensajes, pero se ve que de lo demás de ellos no se agradó Dios. Y un día sufrieron las consecuencias de su religión, de estar en medio nuestro, pero que no haya una transformación profunda en lo oculto que sustente el árbol, una transformación profunda que sustente el edificio. Cada tanto vemos en las noticias lo mismo con los edificios, ¿no? Vemos un terremoto y ahí las ruinas son grandes. Y por ahí hay algunos edificios que están preparados para eso, ¿no? Y a pesar de que se le cayó un poco de mampostería, el edificio queda en pie. El edificio queda en pie. Nos dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Colosenses 2, 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Primero, recibir al Señor Jesucristo, fundamental. Si estás en medio nuestro y todavía no tenés claridad de que recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, si todavía no confesaste tus pecados a Él, estás en riesgo de perdición eterna. No importa cuántos domingos vengas, no importa cuánto tiempo nos visites al punto tal de que te sientas parte. Hay personas que se sienten parte y no han tenido un encuentro con Jesucristo y eso nos preocupa. Pero dice,
de la manera que habéis recibido, da por sentado en el caso de los colosenses que habían recibido, anden en Él, caminen en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Significa que tu fe es una fe verdadera, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Dice, tenemos que estar arraigados y edificados en el amor. Y esto nos va a permitir conocer el amor de Dios. Y nos da cuatro dimensiones, ¿no? Dice la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y yo leía en un comentario una explicación o una interpretación de esto que me gustó. No quiere decir que sea la única, pero me gustó. Decía este hermano, la anchura abarca a todos sin exclusión. La anchura abarca a todos sin exclusión. El amor de Dios abarca a todos sin exclusión. La longitud se extiende por toda la vida nuestra y hasta la eternidad. La profundidad alcanza al pecador más perdido y la altura nos eleva hasta la comunión con Dios. Abarca a todos la anchura, se extiende toda la vida y la eternidad. Tiene una profundidad que alcanza al pecador más perdido, me amó a mí, y nos eleva hasta una comunión con Dios. Hermanos, el amor de Dios no se acaba. El amor de Dios no es, y Dios mismo, que es amor, no es un objeto de estudio que yo pueda decir, ya está, me recibí, terminé, ya lo experimenté todo. Acá trata de medirlo de alguna forma o de dimensionarlo. La palabra dice la anchura, que logres conocer la anchura, que logres conocer la longitud, que logres conocer la profundidad, que logres conocer la altura, que trates de palparlo de alguna forma este amor. Pero este es un amor que es personal, que es vivencial, que es continuo y también que es comunitario, porque dice ahí que es comprendido con todos los santos. Es una dimensión de Dios que no nos va a alcanzar la vida para conocer. Pero Pablo dice, lo que estoy pidiendo es que vos tengas raíces fuertes en este amor, que tengas cimientos fuertes en este amor y que de ahí crezcas. El conocimiento del amor de Dios, como decíamos recién, es inalcanzable humanamente hablando, pero es el objetivo, igual que la plenitud de Cristo. Es el objetivo que tenemos, aunque no sea alcanzable humanamente, pero es personal. Es personal. Y yo te pido que te preguntes a vos mismo, ¿sabés lo que te diferencia si sos un religioso? Estás en la búsqueda personal y vivencial y continua de conocer este amor de Cristo, de conocer este amor de Cristo. Estás echando raíces en Él, estás trabajando para poder conocerlo cada vez más, para poder experimentarlo cada vez más, para poder compartirlo cada vez más. Dice que este amor al que se nos llama a conocer, dice que sobrepasa todo conocimiento. Parece una contradicción, ¿no? El amor de Cristo, ojalá puedan conocer el amor que sobrepasa todo conocimiento. ¿Cómo es? Parece una contradicción. Es lo que decía antes. Es un amor que no podemos alcanzar, al menos no racionalmente. Sobrepasa todo conocimiento racional, hermanos, porque es mucho más que lo racional. Es mucho más, es vivencial, es experimentar el amor de Dios y es experimentarlo en comunión, en la iglesia. Por eso el hecho de no dejarse de congregarse es importante. Por eso no dejarse de congregarse es importante. Y dice más, dice como último deseo, todavía más, parece que va como creciendo, ¿no?, en sus deseos, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo Dios va a entrar en mí? ¿Cómo puedo ser yo lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, ese es el objetivo. Por supuesto que no hay, hermanos, perfección terrenal. Por supuesto que Dios no va a caber dentro mío por completo en este cuerpo terrenal que tengo, pero sí la meta es ser lleno de Dios, no tener un poco de Dios, no tener un poco de conocimiento de Dios. Uno de los desafíos con el religioso en medio nuestro es que se sabe las respuestas. Es que si yo le pregunto, sabe qué responder.
pero vos sabés que es solamente una cascarita, solamente una pintura liviana, que cuando empezás a rascar no hay profundidad, no está lleno de la plenitud de Dios, no está llenándose de la plenitud de Dios, no está haciendo raíces, no está haciendo cimientos, no está trabajando con eso. Y a la primera tormenta viene y la ruina es muy grande como en los dos cimientos, ¿no? No se trata de tener un poco de Dios, es vivir plenamente en su presencia y propósito. Es buscar de Él que esté a gusto en mi vida, que tenga lugar en mi vida, que llene todas las cosas, que llene cada espacio de mi vida. No solamente el domingo a la mañana cuando estoy acá, el lunes cuando estoy en el trabajo. En Él, dice Colosenses, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, está hablando de Cristo, estáis completos en Él. Nosotros estamos completos en Él. Pablo ora para que esto ocurra en nuestro interior. Y después el resto de la carta, si querés leerla más adelante, habla en el capítulo 4 de cómo esto debe verse claramente en el exterior, claramente en el exterior. Pero hermanos, esto no es algo que yo haga a fuerza, no es un ejercicio físico que yo voy a hacer y es algo que va a ocurrir, sino que es algo espiritual. El versículo 16 dice que lo que Pablo pide es conforme a las riquezas de la gloria de Dios. Conforme a las riquezas de la gloria de Dios. No pide que Dios dé de sus riquezas, sino que dé algo conforme a las riquezas de Dios. Conforme a las riquezas de Dios. Yo puedo darte algo de mis riquezas, ¿no? Pero puedo tener muchísimo guardado. Acá está diciendo, dales conforme a las riquezas, en escala con las riquezas de su gloria. Y el versículo 20 dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, es según su poder. Es según la obra que Él hace en nosotros. No se trata de aprender, rendir un examen y ya me recibí. Se trata de que Él haga una obra en mí. El tema es cuántos de nosotros estamos enlistados en esa academia. El tema es cuántos de nosotros estamos en un proceso y cuántos de nosotros nos hemos convertido en religiosos del Evangelio. La diferencia de vuelta va a estar en el momento que venga la crisis a tu vida. Y ahí se va a notar. Si sos un religioso, si soy un religioso, o si hay profundidad en mi vida, si hay conocimiento, si estoy trabajando en esto de que Dios se vea en mi vida y que su poder actúe de adentro para afuera. Hermanos, hay algunas formas en las cuales yo reconozco en mí que estorbo el poder de Dios. Porque algunos de nosotros podemos estar, esta es otra forma del religioso, tratando de lograr ser. Y es un objetivo hasta cierto punto correcto, ¿no? Yo tengo que desear que Dios haga su obra en mí, pero no tengo que hacer yo la obra de Dios en mí, sino que tengo que buscarlo a Él para que Él haga su obra en mí. ¿Cómo puedo, hermanos, estorbar el poder de Dios? Quizás definiendo los objetivos. Cada uno de nosotros llega a una estatura espiritual que es la que uno mismo define. Cada uno de nosotros llega a la estatura espiritual que quiere. Voy a decir, ¿cómo puede ser eso? Es así, hermanos. Nosotros más de una vez decimos, hasta acá llegué, hasta acá alcancé, ya no soy lo que era, ahora mejoré. Me sirvió la iglesia para mejorar. Conozco un poco más, soy un poco mejor. Me drogaba, no me drogo, robaba, no robo, trabajo. Y una serie de cosas que puse en orden y ahí de alguna forma definimos la estatura espiritual a la que alcanzamos y ya está. Y nos quedamos ahí. Y estorbamos el poder de Dios que nos invita a tener como objetivo la plenitud de Cristo en nosotros. Bueno, la falta de fe. Dios conmigo no puede. La falta de fe es otra forma de estorbar el obrar de Dios. La falta de fe. El hecho de decir, Dios, ¿cómo va a hacer esto conmigo? Dios, ¿cómo va a llevarme a más si yo si yo soy un pecador?
La falta de poder entender que Dios puede hacer una obra en nosotros sobrenatural frena el obrar de Dios. Frena el obrar de Dios. Y por supuesto nuestra propia voluntad frena el obrar de Dios. El hecho de decir, yo estoy bien así, no necesito más, es hasta acá. Es hasta acá. Qué distinto es cuando nosotros tenemos una sana ambición espiritual. Cuando nosotros decimos, yo quiero lo que Dios quiere de mí. Yo quiero lo que Dios quiere para mí. Eso es lo que yo busco. Y estoy obsesionado de que Dios haga su obra en mí a través de su Espíritu. Y estoy dispuesto a que Él lo haga. Y no limito la obra de Dios porque no sé qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que Dios quiere para mí. No me ofendo cuando Dios me habla fuerte al corazón, sino que me reviso cuando Él me ilumina para poder reconocer y crecer. Y sigo trabajando porque mi objetivo es que Él haga su obra en mí, tener ambición espiritual. Por supuesto, la oración es algo más que va a fomentar que yo pueda crecer espiritualmente. Es lindo, hermanos, estamos teniendo buenos martes de oración, pero no estamos todos los martes. Procuremos orar juntos por estos motivos, para que cuando venga la tormenta tu casa esté en pie, para que cuando venga la tormenta tu vida espiritual esté en pie y no seas un árbol más caído, un religioso más que se quedó en el desierto, sino por el contrario, que pueda ser un monumento a la gracia de Dios, a la obra de Dios en tu vida. La oración, lo dice Pablo acá, ¿no? Doblaba sus rodillas por este motivo. Hay una frase que dice, nada más poderoso que la oración, nada más fuerte que la fe, nada más grande que Dios. Y esta tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Y por supuesto, hermanos, cuando Dios quiere, cuando nosotros abrimos la puerta para que Dios haga lo que quiera hacer en nuestra vida, los objetivos son ambiciosos, son claramente ambiciosos. Los objetivos son más grandes de lo que yo puedo entender e imaginar. Los objetivos de Dios son más grandes de lo que yo puedo lograr por mis propias fuerzas, porque si no lo lograría con mis propias fuerzas y la gloria sería para mí. Pero cuando Dios nos lleva a aquello que Él tiene para nosotros, el objetivo nos queda grande. Y es ahí donde tenemos que poner fe. Y arriba de la fe, glorificar a Dios, que es como termina el texto acá. Le da gloria a Dios por lo que ha hecho y por lo que hará. Dice el versículo 21, a Él sea la gloria. En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El objetivo tiene que ser siempre este, pero ¿sabes qué pasa en el medio? Nosotros somos bendecidos. A Él es la gloria, pero a nosotros son sus bendiciones, hermanos. Dios quiere que a través de su obra en nuestra vida nos lleve al lugar que Él tiene para nosotros. Y en ese proceso, encontramos la satisfacción de estar en el lugar para el cual fuimos creados. Y en ese proceso tenemos el gozo de nuestra salvación. Al mismo tiempo que alcanzamos el gozo de estar en el lugar en el que debemos estar, somos quienes tenemos que ser y logramos aquello que tenemos que lograr, por lo cual hemos sido salvados por Cristo Jesús. Fíjate vos, fue la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí. Dios nos libre, hermanos, de ser religiosos, de quedarnos con un poquito, con el hecho de venir. Con el hecho de venir. La iglesia siempre va a estar conformada de discípulos, de cristianos y de seguidores, ¿no? La diferencia es la cercanía con Jesucristo. Dios nos libre de ser aquellos que son religiosos, que vienen por venir, porque están acostumbrados que el domingo a la mañana cantan, comparten un poquito, escuchan algo y ya está. Dios nos libre, hermano. Dios te libre, Dios libre tu hogar de esto. Es el motivo de oración constante cada miércoles que nos juntamos, que no sea así en nuestra iglesia, sino que cada vez más haya discípulos. Que no seamos como lo que se dice en Isaías 29, este pueblo se acerca a mí con su boca, pero con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios nos libre de esto.
que podamos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, probarnos a nosotros mismos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vengo? ¿Por qué estoy? ¿Cuál es mi objetivo? Y buscar intimidad con Dios. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón, dice Jeremías. Y por supuesto, por sobre todas las cosas, de buscarlo, obedecerlo. Hermanos, este es el motivo de oración de Pablo. Es nuestro motivo, es mi motivo de oración por mí, por mi casa, por mi familia y por esta iglesia que tanto amo. Por esta iglesia que tanto amo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, hermanos, conforme a sus riquezas, no un poquito, conforme a sus riquezas, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, fortaleza espiritual. ¿Para qué? Para que habite Cristo. Cristo habita cuando creemos, pero para que Cristo tome lugar en tu vida, para que seas más Cristo, cada vez más Cristo y cada vez menos Andrés. A fin de que vuestros corazones, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, comunitariamente, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer este amor de Cristo cada vez más. Excede todo conocimiento, toda capacidad mental de procesarlo, pero sí de experimentarlo. Y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, que cada vez se vea más a Dios en tu vida y menos a vos mismo. Hace un tiempo que había un programa de televisión que decía ¿de qué lado estás, no? ¿De qué lado de la línea estás? Los más viejos se acordarán de esa frase. Si sos un religioso, si sos una religiosa, si hay personas, a veces cristianos, que se dedican a obtener conocimiento exclusivamente de Dios. Si sos un curioso del Evangelio, alguien que le interesa el detalle del conocimiento, creo que no tenemos tantos así en medio nuestro, pero sí en otros lados los veo. O si sos un religioso que hace ciertas prácticas, pero no tenés intimidad con Dios. No tenés intimidad con Él. No querés conocerlo más, no querés que te llene más, no querés ser más transformado. Alerta con esto, ¿eh? Alerta por vos y tu familia si la tenés. Porque el objetivo de Dios es este. ¿Y cuál es el camino, hermanos? La primera frase de lo que leímos, doblamos las rodillas. Doblemos las rodillas, que como decía antes significa esto es importante para mí. Esto es importante para mí, se lo voy a pedir a Dios. Le voy a pedir que haga una obra transformadora en mi interior que se vea también desde el exterior. Oramos. Señor, quisiéramos, Padre, en esta mañana doblar nuestras rodillas, Señor, doblar las rodillas de nuestro corazón y venir ante tu presencia y reconocerte, Señor, que muchas veces doblamos nuestras rodillas, Señor. Nuestros motivos de oración más importantes son por cosas que perecen. Son por cosas que no son tan importantes como las que nos traes esta mañana para reflexionar. Señor, venimos delante de tu presencia arrepentidos porque muchas veces le damos importancia a cosas que no son las mismas cosas que vos le das importancia en tu palabra. Quisiéramos venir y confesar, Señor, nuestro pecado delante tuyo y rogarte, Señor, que este motivo de oración sea nuestro motivo de oración, de cada uno de nosotros. Líbranos, Señor, a cada uno de nosotros de ser religiosos y danos, Señor, a cada uno de nosotros el ser verdaderos discípulos. Señor, danos la bendición de ser fortalecidos espiritualmente para glorificar tu nombre, pero también por nosotros mismos, por nuestros hogares, por nuestra familia, para que cuando venga la tormenta estemos, Señor, verdaderamente arraigados, verdaderamente sobreedificados en amor, que podamos ser capaces de comprender el amor de Cristo que excede todo conocimiento, esta contradicción que tiene tu palabra. Señor, que podamos ser plenamente capaces de experimentar tu amor, Señor,
de poder entender la anchura, Señor, la longitud, la altura, la profundidad, cada uno de estos aspectos, Señor. Juntos poder conocer y reflejar tu amor, Señor, y que tu plenitud se manifieste en nosotros. Que cada vez muramos más a nuestro yo y seamos más como Cristo. Señor, que no sea una oración más, que sea un motivo de oración primero en nuestra lista. Que doblemos nuestras rodillas por esto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.